Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un verdadero gusto poder acompañarlos esta mañana. Hoy vamos a platicar o vamos a continuar con este módulo sobre el pensamiento crítico y ahora en lo que corresponde pues al análisis de las sentencias. Me da mucho gusto saludar a todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral que gentilmente nos apoya para poder llevar a cabo esta transmisión, tener esta charla. Y por supuesto, un gran saludo a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, igualmente a las magistradas y magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludo con mucho afecto también a Gerardo Martínez, que ya gentilmente se incorporó a la plataforma e inició su cámara, a Juan Manuel también, Jorge Aquileo, muy buenos días, Arturo Mondragón, Andrea Castro, y bueno, y a todos los que poco a poco se incorporarán a esta charla y pedirles de favor que pues enciendan sus cámaras en cuanto tengan ustedes posibilidades, dado que bueno, pues es un requisito de que aceptaron ustedes para tomar estos cursos de la Escuela Judicial Electoral. Decíamos que hoy vamos a platicar sobre el pensamiento crítico. Hemos ya comentado a lo largo de otras jornadas, otras charlas que hemos tenido, pues que implica un pensamiento diferente, un pensamiento objetivo, implica una razonabilidad detallada, detenida, respecto de los elementos que integran, digamos, o el conjunto de razones que integran a veces las decisiones. Y lo importante de esto es tratar un poco de sacudir la caja o salirse de la caja, como se dice, para poder ver el fenómeno de otra manera y entenderlo en su integralidad. De esta manera, entonces, podemos tratar de acercarnos un poco más a este concepto de la justicia. Y qué mejor que en el análisis de la sentencia, es decir, cuando ya hay una decisión por parte de las autoridades, de los tribunales, quienes en su caso llevan un estudio pormenorizado de los hechos y de las pruebas para poder generar un grado de convicción importante respecto de la conclusión probatoria y asumir las decisiones que en derecho proceden. De esta manera, entonces, lo que vamos a empezar nosotros a tratar de revisar es cómo se lleva a cabo este proceso derivado desde el propio análisis de las sentencias. Una sentencia, finalmente, es una declaración del derecho, es una, digamos, que tiene efectos jurídicos muy importantes, puesto que lo que busca es trascender a la realidad de las personas, cambiar esa realidad, cambiar su propia historia a partir, digamos, de esta aceptación que la sociedad hace frente al Estado para someterse a las decisiones que las personas investidas de esa autoridad pues tienen la posibilidad de resolver los casos. Y resulta que pues, tradicionalmente quien resolvía las grandes controversias de las comunidades, pues eran personas que estaban, digamos, que tenían una legitimidad por parte de esa población. Esa legitimidad traducida en la creencia y la confianza de que tenían la capacidad no solamente para resolver un conflicto, es decir, la fuerza física para imponer la decisión, sino que además tenían cierta autoridad moral, ya sea derivada por una delegación del propio Estado, del propio monarca, por ejemplo, gobernante, o ya sea porque procedían del voto o de la aceptación general de las personas, o en su defecto era el propio monarca, el propio gobernante, el que tomaba las decisiones por parte, digamos, de este concepto de jueces o de magistrados. Y esta creencia y confianza de que podía resolver los conflictos, pues implicaba no solamente el poner en claro la controversia, es decir, los puntos de derecho y definir a quién le corresponde, sino además la ejecución de la sentencia. Por lo tanto, una de las principales funciones de los jueces trata de analizar las consecuencias que tendrán sus determinaciones. Esto forzosamente requiere este paso, este análisis, dado que de lo contrario, pues la sentencia se quedaría en una mera expectativa del derecho, la declaración, pero finalmente no restituiría ningún orden, digamos, constitucionalmente violado. Así que las características que debe de tener el análisis de
un caso que se convertirá en una sentencia o en el que se emitirá un fallo, pues requiere forzosamente este estudio por parte del tribunal para determinar si existen condiciones de ejecutar, hacer factible esa resolución en términos generales. Por ejemplo, tenemos un caso donde el sistema sancionador en materia electoral, como, digamos, proveniente del jus puniendi, del derecho de castigo que tiene el Estado sobre las personas y que ejerce sobre las personas que no cumplen con sus determinaciones. De este derecho del Estado se abrieron, digamos, o surgieron dos ramas del derecho. La materia penal, para custodiar los valores más importantes que la sociedad en cierta época considera como los más relevantes, y el derecho administrativo sancionador. Así que ambos ramas del derecho, una que protege de una manera más decidida ese conjunto de valores que son preponderantes o primarios para la sociedad, y otros secundarios o terciarios que están relacionados con las sanciones o las multas. Bueno, pues este derecho de castigo, el jus puniendi del Estado, tiene una serie de principios y de valores que deben de aplicarse a ambas ramas del derecho. Por lo tanto, no es adecuado decir que el administrativo sancionador deriva, ¿no?, o es una variante del penal. Al contrario, sino que es una rama autónoma también del derecho, que comparten muchos elementos afines con la materia penal, pero que no necesariamente todos los temas penales tienen que ser aceptados o admitidos en esta rama, porque también tiene sus propios principios. Sin embargo, uno de estos elementos característicos para ambas ramas del derecho está unas sentencias, unas oraciones, unas fórmulas que provenían desde el derecho romano clásico, en el que se señalaba que no había posibilidad de imponer una sanción si esta no estaba prevista primero en una ley, ¿no? Entonces tenemos dísticos latinos como a veces de la ley es dura, pero es la ley, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues solamente lo que está en la ley es lo que debe de acatarse, independientemente de si se ajusta o no. Y enseguida, pues estas otras como si no hay sanción, no hay delito. Si no hay norma, tampoco habrá delito ni tampoco habrá una sanción, ¿no? Así que veamos entonces un caso bien interesante donde el entonces presidente Felipe Calderón, en el proceso electoral que estaba en juego en ese momento, llevó a cabo algunas intervenciones que favorecían a ciertos candidatos y otras que perjudicaban a otros. Se presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral y en el cual se consideró que estaba violentando distintas normas electorales. Básicamente, el principio de no intervención o de neutralidad que deben de tener las autoridades para no influir indebidamente en las contiendas electorales, ni utilizar los recursos públicos o la imagen que se tiene, o digamos utilizar el cargo, aunque sea en día inhábil, pero bueno, pues quien es presidente de la República lo será las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Por lo tanto, es evidente que quien utiliza el cargo para poder influir en las elecciones lo puede hacer con una mayor influencia que cualquier otro ciudadano que pues, no tiene a su alcance esta posibilidad de expandir su comentario ni que sea distribuido, difundido por los medios de comunicación, ni va a resonar con la misma intensidad que lo hiciera un servidor público. Así que, derivado del análisis de la queja, la instauración del procedimiento administrativo sancionador, se determinó que el presidente pues no podía ser sancionado porque no existía una característica prevista en la ley para la imposición de la sanción. Y justamente esta resolución la asume también el Tribunal Electoral en el sentido pues de que ni siquiera podría anularse la elección presidencial. ¿Y por qué no? Porque solamente la ley prevé
causas específicas de nulidad para cierto tipo de elecciones. Y en ese entonces no se preveía la posibilidad de anular la elección presidencial, ni tampoco imponerle sanciones al propio presidente de la República, ¿no? Por cierto tipo de conductas que no estaban previstas en la legislación. Sin embargo, se dejó asentado, digamos, en esa resolución que efectivamente se había incumplido con algunas normas, con algunos de los principios, pero que como no existía una sanción determinada, un supuesto determinado, pues no podríamos continuar, digamos, con la última fase del procedimiento. Entonces, cuando hacemos este análisis un poco en retrospectiva de lo que ha vivido el tribunal y los distintos casos que seguramente nuestro buen amigo Gerardo Martínez tiene para platicarnos de largo y de sobra después de tantos años trabajando con las autoridades electorales, y que ojalá tengamos oportunidad en esta charla de intercambiar algunas opiniones, pues hoy tenemos algo muy claro, que tenemos que pensar que existen, digamos, en el juego de la ética, por ejemplo, en la ética existen tres niveles o tres aspectos que hay que analizar también de las propias sentencias. No solamente se trata de la ética de las personas, ¿no? Este conjunto de buenas, de virtudes que tienen las personas, ¿no? Y que podemos considerarlas en términos generales como buenos o malos, ¿no? Y bueno, pues podemos pensar en algunas virtudes como el ser honesto, no mentir, esforzarse, ser puntual, no cumplir la palabra, y todas aquellas virtudes que ustedes consideren que ensalzan, digamos, a una persona o que revisten a una buena persona. Y por otro lado tenemos a malas personas, ¿no? Es decir, solamente en el campo de lo personal. Y malas personas pues serán aquellas que no respetan la ley, que no respetan los acuerdos, que digamos que violentan de alguna manera los derechos, etcétera. Pues ahí tenemos más o menos esta idea. Así que hacemos a un lado esta ética de la persona, de las virtudes de la persona, y ahora hablaremos de la ética de la profesión, de ser juez. ¿Cuáles serían estas virtudes? Bueno, pues buenas virtudes o virtudes adecuadas para poder llevar a cabo un buen ejercicio de la profesión del juez, pues sería la independencia, la imparcialidad, la valentía para asumir decisiones, el profesionalismo, la exhaustividad, ¿no? Y entonces vamos asumiendo que existe un rol específico de virtudes que deben ser, digamos, visibles en digamos, en el ejercicio profesional de la función de juez, como la templanza, la probidad, etc. Entonces, cuando un autor como Jorge Malemseña nos pregunta si malas personas pueden ser buenos jueces, no sé qué opinan ustedes al respecto hasta este punto. Gerardo, Arturo, Jorge, Andrea, Juan, ¿qué opinan? Tampoco se peleen el micrófono, ¿eh? Malas Buenos días. personas podrían ser buenos jueces. Adelante, Gerardo, muy buenos días. Buenos días. Antes que nada, ofrezco una disculpa por la ocasión anterior que de repente ya no aparecí. Se me acabó el internet, tanto en casa como en el celular. No te Em, preocupes, Gerardo. Gracias. eh, Malas personas, buenos jueces. Eh, yo diría que no, las malas personas no pueden ser buenos jueces, porque va a subyacer en ellos su personalidad, su manera de ser. Creo difícil que se pueda desapegar un sujeto de su ética personal para adquirir una ética de una institución. A mí me parece complicado que una mala persona pueda ser un buen juez. Sin Oye, embargo, Gerardo. Sí, perdón, sí, Gerardo, te interrumpí. Adelante, disculpa. sin embargo, pongo otro ejemplo, no de los jueces, sino en otra profesión. Voy al médico y el médico me dice, señor, usted tiene sobrepeso, tiene que someterse a esta dieta, tiene que
hacer este ejercicio, tiene que tomarse este medicamento, pero el médico está igual o yo de gordito. Entonces, es otro ejemplo. Él está dando bajo su investidura de médico, está diciendo que yo no estoy bien, pero él no está aplicando el pensamiento crítico en su propia persona y me está diciendo que yo no estoy bien cuando él está igual. Entonces, diría, ¿él es una mala persona y es un buen juez? Es complicado, perdón. Ujú. Interesante, Gerardo. Oye, pero hablando de las profesiones, ¿tú crees que un virtuoso del violín, ¿no? Una persona que se dedica a tocar música, a crear música, eh, pueda ser un buen violinista, pero una mala persona? Por ejemplo, podría ser un asesino. Y eso le impediría llevar a cabo un trabajo profesional. Digo, quién sabe a quién termine matando, ¿no? Pero en el supuesto, hablando de la profesión, como un director de orquesta, podría ser un trabajo excepcional, Se dan a casos, pesar de que es, a pesar incluso de que sea un delincuente. hay ejemplos de pintores famosos que han sido asesinos, ¿sí? Y su obra es una obra maestra en el arte. Yo creo que aquí la diferencia está en el efecto que tiene su actividad, porque efectivamente el artista no está emitiendo una sentencia, está interpretando una pieza musical de violín, está haciendo una escultura, está pintando en un lienzo una impresión que él tiene, pero no está afectando directamente la vida de otras personas, como sería el caso de los jueces. Yo creo que allí Gerardo, habría... abundando en este tema, entonces parecería que nos estamos como moviendo en arena movediza, ¿no? Te mueves un poquito, me muevo un poquito y parece que ya no salimos del embrollo. Pero, a ver, más allá, fíjate que sea un asesino serial, ¿no? Puede ser una persona que sea homofóbico. Entonces, ¿el ser homofóbico le permitiría ser buen juez? Es una primera pregunta. O, por ejemplo, que sea misógino. El ser misógino le permitiría ser buen juez, desempeñar un buen trabajo. Cuando hemos dicho, fíjate bien, cuando hemos dicho que hay dos éticas, una la de las virtudes de la persona y otra de las virtudes de la profesión. ¿Qué pasa si yo soy homofóbico y misógino y lo que tú quieras, pero soy muy escrupuloso, así, muy escrupuloso en respetar estas virtudes de la profesión? No ser parcial, no ser dependiente del poder que me diga cómo tengo que resolver los casos. Soy exhaustivo. Aunque no esté yo de acuerdo con mi manera, digamos que hay una contradicción entre mi manera de pensar. Por ejemplo, soy pro vida y estoy resolviendo casos relacionados con la permisividad del aborto, por ejemplo. Entonces, digamos, ya no estamos en el extremo que es un delincuente, ¿no? Pero digamos que hay ciertas ataduras a las personas que probablemente pudieran influir en las decisiones que asuman en una sentencia, ¿no? Entonces, un poco lo que nos dice este autor es que pareciera que tenemos que poner en un lugar muy especial la función del juzgador. No es como cualquier, digamos, tiene ciertas características que, como bien nos señalas, no necesariamente comparte, digamos, con otras profesiones, como por ejemplo un buen arquitecto, ¿no? Un buen diseñador de interiores, un buen músico, un buen lo que tú quieras, ¿no? Normalmente, digamos, aquí la función del juez tiene que tener su propio tratamiento especial. Y por otro lado, la verdad es que este autor nos induce a una pregunta que no encontramos la solución y nos complica mucho porque tiene una trampa, ¿no? Y desde el diseño así está considerado. ¿Te acuerdas, Gerardo, que platiqué que hay dos tipos, digamos, de virtudes, dos niveles de virtudes? La de la persona y la del ejercicio de la profesión. Entonces, fíjate cómo estamos mezclando estos dos
conceptos en el mismo nivel cuando corresponden a niveles diferenciados. Por eso se nos hace difícil pensar que una mala persona pudiera ser un buen juez o una mala persona forzosamente será un mal juez. Pues no necesariamente, ¿no? Esto ya nos abre entonces esta puerta que nos invita a reflexionar sobre las funciones del juez, ¿no? Entonces, en esta trampa podemos decir, podemos caer todos en el sentido de que las malas personas, en términos generales, porque son, digamos, que no tienen que no son virtuosas, llamémosle así. Por ejemplo, que se levantan tarde, que son flojos, que no hacen, no son reflexivos, que no tienen una agenda de trabajo interna. Por ejemplo, ¿yo cómo puedo pensar, Arturo Mondragón? ¿Cómo puedo, por ejemplo, hacer un trabajo, una tesina, por decirte algo, ¿no? Estoy trabajando un artículo, en una sentencia, estoy estudiando un caso, y cuando me hacen un comparativo entre cómo termino mis actividades o el tiempo que le dedico a mis actividades con mi recámara, con mi cuarto, que lleva 3 días sin tender la cama, toda la ropa tirada en el piso, ¿no? Todo desacomodado, hay platos de comida debajo de la cama, o sea, es un desastre, pues. No necesariamente tengo que trasladar ese desastre a las sentencias, pero dice mucho de quién soy, ¿no? Entonces, si considero, digamos, que quiero ser un buen juez, pues tengo que empezar a ser un buen juez desde lo interno. Tengo que advertir cuáles son mis deficiencias, ¿no? Como para poder darme cuenta qué es lo que necesito mejorar y que no traslade esto a la función del juez o a la decisión. Por ejemplo, si no termino mis tareas, ya rápido ahí, ¿no? Lo meto todo debajo de la cama o en el closet, ahí empujones y ahí cierro la puerta, ¿no? Bueno, pues parecería que así voy a hacer mi sentencia. No voy a estudiar a profundidad el caso. Parecería, no digo que así vaya a ser, pero puede ser como un espejo de lo que podría pasar en mi vida. Así que es importante entonces también hacer un análisis, en una introspección de cómo soy frente a las actividades, a las tareas, qué tan ordenado soy, si las termino o no las termino, si tengo una agenda, una especie de diagrama para poder advertir que nada se me vaya a olvidar y voy anotando en una libreta auxiliar las cosas, o soy de esos que dicen, después lo investigo, cuando llegue a la casa lo veo, mañana lo pago, ¿no? Pues significa que cuando quiera yo estudiar una jurisprudencia, mejor mañana, nada más pongo aquí, agregar jurisprudencia, pero ni siquiera sé de qué va bien esa jurisprudencia. Tengo idea, pero no tengo esta conciencia plena de si los efectos de la misma sentencia, digo, de la jurisprudencia, van a poderse analizar o van a ser aplicables al caso que estoy resolviendo. Y el tercer, digamos, concepto de la ética tiene que ver con la ética del contenido de la sentencia, ¿no? Es decir, las virtudes que debe tener el contenido de la sentencia. Entonces ya hablamos de 3 categorías, Gerardo: la ética de las personas, la ética de la profesión y la ética que debería de revestir la decisión en sí misma, ¿no? Que es un poco también a lo que me voy a enfocar con este pensamiento crítico. Y me acuerdo, creo que no sé si fue con ustedes que ya les puse esta misma presentación. Si no, bueno, de todas maneras no importa, sirve un poco para darme una guía especial. Bueno, ¿cuáles serían entonces estas características de la ética que debo yo de analizar en el contenido de una decisión? Y estas, digamos, están muy ligado al pensamiento crítico, ¿no? Entonces, si yo, Gerardo, si tú pudieras establecer ahí en el chat, o alguien que quisiera escribir en el chat, como cuáles son estos elementos centrales que debo de tomar en consideración cuando analizo una sentencia, pues no solamente tiene que ver el cómo, ¿no? ¿Cuál fue el proceso de razonamiento para llegar a una decisión? Sino lo que me importará también ver es si la decisión se encuentra justificada.
¿Y esto qué significa? Abro un paréntesis. Imaginemos, Juan Manuel, si estás por ahí, Juan Manuel, no te hemos perdido, ahí sigues. ¿Sí, Juan Manuel? Ahí estás. ¿Puedes abrir tu micrófono, Juan Manuel? Creo que no nos escucha Juan Manuel. Jorge, ¿tienes acceso a tu micrófono? ¿Sí me escuchan? Muy bien, fuerte y claro, querido amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. ¿Qué tal? Oye, Jorge, estoy hablando un poco de esta parte de la justificación de la decisión, ¿no? Y para poder ser muy claros, suponiendo que enfrente de ti hubiera 5 puertas, ¿no? Una abierta, las 5 puertas cerradas, las otras puertas cerradas, pues, y no sabes exactamente qué es lo que hay detrás de ellas. Y forzosamente tuvieras que tomar un camino a través de estas puertas, ¿cuál crees que sería tu primer decisión para atravesar estas puertas? ¿Cuál de estas puertas? ¿La uno, 2, la que está medio abierta, la que tiene algún color? ¿Cuál sería tu intuición para poder abrir una de estas puertas? Híjole, es que parece una respuesta sencilla, pero en realidad es compleja. Primero, pues, tendría que pensar a dónde me llevaría cada una de esas puertas, ¿no? ¿Cuál sería el fin que estoy persiguiendo? Si alguna de ellas cuenta con algunas características por las cuales me pudiera inclinar. Vaya, ¿Y cómo logras llegar a estos objetivos? ¿Hay algún antecedente? Perdón. ¿Y cómo logras, digamos, cumplir estos objetivos? ¿Qué tendrías que hacer para poder decir, esta fue la decisión? Ya me dijiste que es complejo y que tienes que tomar varios elementos importantes para tomar la decisión, ¿no? Hacer varias reflexiones importantes. Decías primero, pues a dónde tengo que llegar y si estas puertas me llevan al lugar. ¿Qué tendrías que hacer ahí para saber si te llevan o no te llevan a donde quieres ir? Pues ver los antecedentes. O sea, Buscar el hecho de que antecedentes. las tenga enfrente, para mí en principio no significa que no pueda tener información al respecto. O sea, puedo buscar información sobre el lugar al que me llevaría cada una en determinado momento, saber qué es lo que percibo al cruzar la puerta. ¿Qué más pudiera hacer? Si tengo elementos con los cuales puedo hacerme llegar para tomar la mejor decisión, pues primero analizaré esos elementos, ¿no? Como lo decía, en este caso, pues no perder la objetividad, cuál es el fin último que se busca. Bueno, en cuanto a la imparcialidad, pues igual también puede ser el hecho de que me hayan comentado, sabes que esta puerta te va a llevar a otro lado, esta puerta te va a llevar al otro, pero al final del día no me consta, no sabría si es cierto o no. En este punto ya entraré yo un poquito pues en la intuición quizá, de decir, si no tengo información, pues ahora sí que a la buena, lo que me dicte el pensamiento. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Adelante, Gerardo. Bueno, yo partiría del planteamiento de una serie de cuestionamientos primero. Empezaría con el qué. ¿Qué tengo que hacer? Analizar la sentencia. Bueno, ya tengo un primer paso. Ya sé qué tengo que hacer concretamente, analizar la sentencia, pero eso no me basta. Me iría a otros cuestionamientos que me van a permitir ir discriminando la información y el análisis que tengo que hacer. Si estoy yo frente a 4 puertas o a 5 puertas o a N puertas que no tienen un letrero arriba, pues entonces tendría que ir abriendo cada una de ellas para saber qué hay detrás
Sin embargo, yo empezaría primero con el qué, después, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Habrá una justificación para que lo tenga que hacer? Las respuestas a esas preguntas ya van a ir conformando con la información que yo tenga y con la ética que yo tenga la validez de la sentencia. Después, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Para qué lo tengo que hacer? Claro. ¿Quiénes saldrán beneficiados o perjudicados en eso? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Dónde lo tengo que hacer? Y esas respuestas me van dando ya unos elementos que van formando el cuerpo. Ya teniendo esta información, entonces sí puedo someterla a lo mejor a un análisis de otra naturaleza. Pero lo primero que yo haría sería hacerme de esta información a través de esas preguntas o algunas otras. Gracias. Bien, gracias, Gerardo. Bueno, completando lo que señala Gerardo, con lo que nos comentó nuestro compañero Jorge, lo que estamos nosotros haciendo en este momento es algo que pocas veces se hace en las resoluciones, en la toma de decisión, y esto se llama justificar una decisión. Entonces, Jorge muy hábilmente me dijo, a ver, pues es muy complejo tomar una decisión, y además porque hay varias posibilidades, varios caminos por los cuales puedo ir, ¿no? Igual Gerardo se hace una serie de preguntas y dice, pues yo iré abriendo cada puerta a ver hacia dónde me lleva, ¿no? Es decir, tendrías que hacer un balance de razones entre positivos y negativos para que puedas llegar al objetivo y sentir ese objetivo que lo decía, ¿no? Es tradicionalmente en la justicia mexicana, tradicionalmente, y hasta la fecha se sigue dando, ante las posibles puertas que se pueden abrir para tomar una decisión, los jueces tienen las primeras. O a lo mejor dicen, porque me gustó eso, o porque estaba entreabierta. Y esa fue la decisión que tomé. Eso no significa justificar una decisión. Nuestra Suprema Corte de Justicia, en muchas jurisprudencias, en una línea jurisprudencial histórica y amplísima, nos ha señalado que la decisión de autoridad tiene que estar debidamente fundada y motivada. Y establecía incluso los conceptos de lo que implicaba estos dos temas. Y la fundamentación decía pues que los artículos o las normas jurídicas que sustentan la actuación de la autoridad. Y decía, y no necesariamente pueden estar en un apartado específico del acto, se puede estar ahí perdidas, ¿no? Por ahí en algún lado puedes encontrarlas y significa que está debidamente fundada. Entonces, bueno, pues ya está complicado suponer que así funcione, ¿no? Y luego cuando nos habla de la motivación, nos decía que había que, los jueces tenían que explicar las razones por las cuales tomaron esa decisión, ¿no? Entonces está muy claro. Yo tomé la decisión de entrar por la puerta que estaba entreabierta porque así tomé, ¿no? Yo abrí la puerta y expliqué que eso iba a ser mucho más rápido que abrir otras puertas. Y esa es la explicación de la decisión. Sin embargo, la gente, la sociedad no sabe que había otras 4 posibilidades, otras 4 alternativas. Y lo que está pasando es que cuando los jueces toman decisiones y no explican la justificación de su decisión, entonces, pues lo que hace es haber un alejamiento entre la sociedad y el juez. Porque parece que es lo que el juez quiere hacer. En cambio, mientras justifique yo, como decía Gerardo, voy a abrir las 5 puertas. Y ya luego le platico a Andrea, a Arturo y a Jorge. Oigan, yo creo que lo mejor es irnos por este lado, por esta puerta, porque es más segura, es más corta la distancia, ¿no? O nos va a llevar más tiempo, pero no vamos a tener los problemas que puede traernos otra por ejemplo, del crimen organizado, no sabemos. Entonces, cuando el juez justifica su decisión así, explica las distintas posibilidades que tiene para resolver el caso, recorre los caminos y al final hace un balance de razones de por qué dentro de todas estas opciones, ¿no? Jorge decidió por la puerta 2 y Gerardo por la puerta 3. Entonces lo que logramos es un efecto muy interesante.
logramos empatía de la sociedad hacia el juez. El juez le ofrece el juez la posibilidad a la sociedad de ser juez también. Es decir, poder evaluar las distintas, los distintos elementos que tiene enfrente el juez y decirle, ¿tú qué harías? ¿Por cuál de estas dos? Desde mi perspectiva, desde mi óptica, pues yo considero que esto es lo mejor, atendiendo al fin que quiero proteger, ¿no? Al puerto de destino que quiero llegar, por ejemplo. Y no necesariamente solamente explicando, pues simplemente por qué se me ocurrió, ¿no? Para salir de si ahorita sonara la alarma sísmica, porque sabemos que no, aquí en la Ciudad de México, bueno, y tuviera yo una serie de alumnos aquí, presenciales, tengo una puerta aquí luego y una puerta allá atrás. Bueno, pues a lo mejor como me siento encasillado, me voy corriendo y salgo por esa puerta, pero termino atropellando a 3 alumnos, pisándolos, golpeándolos, empujándolos, en mi desesperación por salir. Y yo les explico por qué tomé esa decisión. Pues sí, estaba entre tus facultades, sí, tus atribuciones, sí, tenías normas jurídicas que sí, y luego ya me estás explicando qué es lo que hiciste para llegar hasta allá, sí. Entonces, para la Suprema Corte eso es debidamente fundar y motivar. Sin embargo, ya no podemos quedarnos con este tipo de conceptos y tenemos que avanzar. Y este avance implica la diferencia en justificar la decisión, ¿no? ¿Qué tal si yo les digo, oiga, pues perdón, pero me estoy dejando atropellar a 4 personas, pero como ya conocen la información ustedes, que hay una puerta aquí pegadita, entonces me va a decir, oye Rubén, ¿por qué no estás por él? Fíjate que era, a lo mejor, te costaba un poco más que fue el escritorio, pero no iba a seleccionar todas estas personas. No lo quiero pisotear, porque además te cayó y lo pisamos todo contra el cliente rápido. Entonces Andrea me va a decir, y ya que tenías otras opciones, bueno, pues normalmente este diálogo entre Andrea y el juzgador. Pero cuando yo me explico en mi sentencia todas estas opciones, alguien puede decir, a pesar de que tenía otra puerta pegadita ahí, tenía que brincarse los escritorios porque no podían moverse, o porque había algo que se puede caer y lo podía lastimar, o porque las flechas de salida estaban hacia allá. Y entonces sí entendemos por qué el juez tomó esta decisión, porque ya hay una justificación a partir del recorrido que se hace en los distintos caminos para poder llegar a tomar una decisión. Entonces, ya no hablemos de fundar y motivar, hablemos de justificar una decisión. Ahora bien, cuando hablamos del análisis de la sentencia en términos generales es una conclusión. Es la comprobación a una hipótesis, la comprobación a una pretensión que la parte actora está solicitando ante el juez, ¿no? Entonces es una conclusión que no necesariamente es una respuesta binaria de sí tienes razón, es una respuesta más compleja que eso. Así que cuando hablamos del análisis de la sentencia, podemos hablar del análisis de la decisión, ¿no? Del análisis del proceso, de las razones que tomamos en consideración para llegar a una decisión. Entonces no solamente nos referimos a un documento ya terminado, una sentencia física. La sentencia es mi conclusión, es mi decisión, y lo que voy a hacer es el análisis, ¿no? Todo el proceso de raciocinio por medio del cual el juez llega a tomar una decisión. Y ese proceso de raciocinio empieza por conocer cuáles son los hechos y las evidencias que acreditan esos hechos. Pero los hechos están por ejemplo, normalmente se puede, y no es tan complicado ahí ver si la prueba acredita cierto hecho, cierta trampa de realidad. Lo importante es qué historia contamos sobre estos hechos. Así que vamos a hacer una dinámica muy breve. Vamos a ver. ¿Quién se anima? Necesitamos 3 participantes. ¿Quién se anima a participar? Jorge, muy bien. Jorge, a ver, ahora sí ya tienes ahí acceso a tu micrófono, sí, ¿verdad?
¿Sin problema? Sí, aquí andamos. Jorge, a ver, en 20 segundos, fíjate bien, vamos a ver qué tamaño es para construir historias. ¿De acuerdo? ¿Puedes contarnos en 20 segundos una historia? Yo te voy a decir de qué se trata. Seguramente la habrás escuchado, es muy conocida. Desde un enfoque que te voy a pedir, puede ser muy creativo, ¿no? No sé, tienes que meterte en el papel. ¿Vale? ¿Va? Ok. Bueno, pues necesito que me cuentes o que nos cuentes la historia de Caperucita Roja en 20 segundos, pero desde el punto de vista de el leñador que rescata a Caperucita. Imagínate que estás en una diligencia ante la fiscalía y estás pidiendo tu declaración, tú como testigo de los hechos. Corre tiempo, estimado Jorge. Sí, bueno, yo me encontraba en el cerro, cerca de mi casa, cortando leña como todos los días, cuando de repente escuché gritos a lo lejos de una persona, aparentemente del sexo femenino, pidiendo auxilio, a lo que me acerqué al lugar, y cuál fue mi sorpresa de que había un lobo atacándola y acudí a defenderla con los elementos que traía en la mano. Terminado, muy bien. Digo, por una historia. ¿Quién más se anima en esta dinámica? ¿Quién dice yo? ¿Andrea? ¿Arturo? ¿Quién dice yo? Sí, sí, doctor, dígame. A ver, Andrea, ¿tú quién prefieres ser? ¿Caperucita o la abuelita? La que está en medio, doctor. ¿Vale? La abuelita, La ¿sale? abuelita, ¿o qué? Ahora, Sí, en 20 segundos vas a platicarme esta historia de Caperucita Roja, pero siendo la abuelita, estás declarando ante la fiscalía, ¿ok? 20 segundos. ¿Cuánto ok. tiempo, Andrea? Estaba esperando a mi nieta a que llegara y de repente alguien me atacó, no vi quién era, me encerró y y este solamente escuché que tomó mis cosas, tomó mi casa y estaba yo encerrada y amarrada. No distinguí muy bien quién era, pero este por su voz pienso que podría ser el lobo. Ya, Ok, esa es muy mi bien, historia. Andrea. Muy bien. Arturo, ¿te avientas el paquete siendo Caperucita? Venga, 20 segundos. Pues en este caso iba a llevarle a mi abuela comida cuando de pronto un animal se me acerca que me indica otro camino que según él era más rápido. Lo tomo y tiempo después llego a casa de mi abuela. Cuando entro a su casa me topo con algo que no era mi abuela, pero estaba vestido como ella y que posteriormente me ataca, ¿no? Y me come. Muy bien. Bueno, como podrán ver, hay ciertos hechos en la historia que todos los conocemos y podemos presentar las evidencias de la historia, digamos, estos hechos. Por ejemplo, de la selección de hechos, en 20 segundos ustedes tuvieron la capacidad, dos capacidades. Uno para distinguir los elementos relevantes de la historia, separarlos de lo que es paja y solamente quedarse con lo verdaderamente relevante o trascendente de la historia. Nadie de ustedes habló de la famosa capa roja de la niña, ¿no? Y tampoco sé por qué es relevante la caperuza roja. Tal vez si había neblina en la noche, tal vez si en una búsqueda incesante en las madrugadas encontraron la capa roja ahí tirada con un poco de sangre, ¿no? O pues tal vez, ¿no? Sea un poco, o los jirones de la tela fueron llevando a la investigación de dónde estaba la víctima, ¿no? Pero nadie dijo que era algo relevante la capa roja. Así que esto lo dejamos a un lado y nos centramos en los elementos
verdaderamente relevantes de nuestra vida. Y entonces, en términos generales, tenemos pues a una niña que iba a ver a la abuela, no necesariamente a llevarle comida, no necesariamente estaba encerrada la abuela, ¿no? Entonces sabemos que es una niña que va por el bosque y que va a ver a un familiar, que se topa o tiene un encuentro con un lobo, en este caso entrecomillado, o puede ser cualquier otra persona que trata de engañar, de tener una ventaja en el espíritu. Y después tenemos la casa de la abuela, que encerraron a la abuela, ¿no? Y después que se consumó, digamos, este acto con la pequeña, ¿no? Y finalmente fue rescatada de las fauces de este violador o de este dragón, ¿no? Etc. Ahí tenemos ciertos hechos con sus evidencias. Podríamos tener, por ejemplo, aquí tenemos 3 historias. Y podríamos construir otra historia desde el punto de vista del lobo, que el otro día me lo platicaron y estuvo muy divertida, porque hablaba de que el lobo era un padre de familia que tenía una manada de 5 lobeznos, pero que derivado del desarrollo urbano de la población, ¿no?, han sido sacados de su hábitat. Y esto implicaba pues que estuvieran sujetos a otro tipo de presas, ¿no?, otro tipo de cadena alimenticia, otro tipo de problemas para poder subsistir y llevar los alimentos. Y que además, Caperucita Roja, mala onda, llevaba pan horneado. Aquí no se le andó un buen pancito, así, cuando vas por la panadería dices, ah, pancito, qué rico, pues te revuelve todas las tripas, ¿no? Las solitarias empiezan a comerse entre ellas. Y no obstante eso, se pasea por enfrente de la madriguera, importada de todo. Total, que bueno, pues el lobo, por mucho que le pide que le dé algo, que le pide limosna, que le dé un panecito para llevarse los cultivos, ella ni lo ve, ni lo escucha. Y como si fuera su automóvil, ¿no? Y es, oiga, por favor, mire, la pago, no, gracias, no, gracias, ¿qué? No te estoy ofreciendo una paleta, ¿no? Te estoy pidiendo una limosna. Y todavía te burlan, ¿no? Todavía me dice que soy un arrastrado, que soy no sé cuánto, no sé cuánto. Y entonces, pues la verdad es que lo que yo quería era solamente llevar alimento. Y existen normas del derecho que me permiten, pues, en un caso extremo, sobrevivir incluso frente a otra persona. Pues un robo de médico. Yo solamente quería llevarle el pan, no hacerle daño, y me empezó a golpear, y entonces ahí salió toda la historia. Entre dimes y diretes, llegó el leñador y me atendió. Y la abuelita, en realidad, pues la abuelita tenía su alma escondido en el dulce, que la cantó, la nieta. Entonces, bueno, veamos entonces que esta es una cuarta historia que se construye sobre los mismos hechos y las mismas formas. Por lo cual, conocer de la decisión del juez, en realidad enfocarnos en buena integridad en cómo genera convicción de la credibilidad de la historia que se está construyendo sobre estas franjas de la verdad. Nuestro amigo Jorge, Arturo y Andrea, sobre esas mismas franjas de realidad y evidencia, cada quien construyó su propia historia. Y yo construí una cuarta historia, y si están esperando, podría construir una quinta, sexta o séptima historia. Con lo cual, lo que los jueces resuelven, no necesariamente son la historia que se sobre ellos, hechos y pruebas. Por ejemplo, la historia que se construye sobre una violación al voto ciudadano con la compra del voto. Tenemos las pruebas y los hechos. ¿Qué hechos y qué pruebas? Tenemos elementos probatorios, tenemos una declaración o 2 declaraciones, testigos, tenemos a través de documentales ante el notario público, tenemos videos y fotografías. ¿De qué? ¿Cuáles son los hechos?
Una persona vestida así como yo, con su gorrita blanca, y al frente de mí 5 personas, todos colocados afuera de la casilla 22 básica. O todos los hechos es el día de la jornada electoral. El 6 de junio de 2023, casilla 23 básica, un señor de traje y barba blanca, con 5 personas, que en el video se ve que saca unos sobres amarillos, estos están muy de moda. ¿No? Y entonces los empieza a repartir a cada uno y le entregan algo y lo guarda. Y uno de ellos abre el sobre y se ve billetes de a 500. Se ve, no sé cuánto, pero se ve que hay dinero. Y entonces la historia que se construye sobre estos hechos probados, está probado esto, es que se compró el voto. ¿Estamos? Pero ¿qué tal si la declaración de esta persona de traje, barba blanca, dice, sí, yo corroboro, o sea, sí, todo eso que dicen, todos esos hechos, estoy totalmente de acuerdo. Era yo, con 5 personas, saqué 5 sobres. Y acá en cada sobre había 1.500 pesos. Yo corroboro todo eso. Solo que la historia del fraude electoral no la respalda. Porque fíjense que la semana pasada había perdido el Chivas contra el Tigre la final. Y yo soy Tigre. Y mis cuates me apostaron, no, yo soy Chiva y mis cuates apostaron a que perdían las Chivas. Así que pactamos por teléfono que yo tenía que pagarles la apuesta. Y qué mejor que el próximo domingo con las elecciones, que además servía para que mis amigos fueran a votar, porque casi no votan. Entonces era una manera de impulsarlos a que cumplieran con este derecho y obligación ciudadana. Y les dije que afuera de la casilla, a las 12:30, les iba yo a pagar mi apuesta. ¿Son los mismos hechos, Gerardo? Sí. ¿Son las mismas pruebas? Sí. Tenemos 2 historias radicalmente opuestas. ¿Cuál de estas 2 historias el juez le va a dar mayor credibilidad? Es decir, la propia sentencia dice, el juez asume una convicción casi plena, es decir, casi plena, ¿por qué? Pues porque esto es con cualquier mínimo indicio de duda razonable, porque el juez no estuvo presente en ese momento, en la conversación, en el pacto, en la entrega, así que tiene un pequeño margen, puede haber un pequeño margen de errores en la decisión, pero trata que su grado de convicción sea de tal naturaleza que sea muy pequeñísimo, pequeñito es el posible error. Entonces, veamos que aquí lo importante es el grado de convicción que asume de la historia. Y entonces ahí sí entramos a un tema más complejo, estimado Gerardo. ¿Cómo entramos a la mente del juzgador para saber bajo qué características, bajo qué condiciones, qué elementos él está tomando en cuenta para decir, sí, creo que así pasaron las cosas y debe de anularse la votación en esa casilla, o sancionarse a esas 6 personas y darle vista a la fiscalía? O le creo a este señor que dice que fue a pagar una apuesta afuera de la casilla, que no es lo ortodoxo, pero falta un elemento fundamental que es casi imposible de probar, ¿no? En el sentido de que estoy dando el dinero a cambio de tu voto. ¿Qué papel fue el que se metió aquí? No se sabe, no se ve y podemos inventar cualquier cosa, ¿no? Simplemente fue tu recibo de que ya te pagué, o una cartita de échale ganas para la próxima y cambia de equipo. No sabemos qué fue, pero no queda claro que es una boleta. Entonces aquí, digamos, cuando hacemos este pensamiento crítico del análisis de la decisión del juez, tiene que pasar por por este conjunto de razones subjetivas, seguramente, otras más objetivas, pero para que pueda decir, híjole, yo creo que sí. Yo creo que sí es suficiente con los datos que tengo
para poder llegar a esta conclusión. Les voy a poner, por ejemplo, el caso de la unidad de Tlaquepaque, Jalisco. En las elecciones pasadas se llevó a cabo la elección municipal y quien resultó triunfadora de la elección fue una candidata mujer de Movimiento Ciudadano. Y por muy cercano a ella quedó el candidato de la coalición de Morena, Verde y PT. Muy cercano. Creo que a 1.29% de diferencia de votos, casi nada, en términos de porcentaje. Pero resulta que en una queja que presentó el partido Morena a la autoridad electoral, presenta como hechos unas declaraciones de me parece que es un cardenal o arzobispo emérito, es decir, que ya no está en funciones, pero que tiene digamos, un nivel dentro de la Iglesia Católica muy alto, ¿no? De que utilizó su cuenta personal de Facebook para grabar un mensaje de 7 minutos, algo así, pidiéndole a la población que razonara su voto. Y que razonara su voto en términos de pues, lo que piensa, lo que siente y lo que ve alrededor. Que razonara el voto y que no se lo diera a aquellos que están fomentando la delincuencia, que están fomentando la desunión familiar, ¿no? Todo lo que él considera que va contrario a un pensamiento muy personal o que a lo mejor se alinea al pensamiento, ideología, idiosincrasia de la religión que practica. Pero nunca dijo que esto era de Dios ni que esto era la religión católica. Esa era una opinión personal. ¿De acuerdo? Bueno, pues resulta que en la decisión, el proceso de decisión que lleva a cabo la Sala Superior para analizar este asunto, toma en consideración que desde la fundación de nuestro Estado mexicano se creó, digamos, se tomaron en consideración algunos pilares sobre los cuales se construyó, se constituyó, se fundó este Estado. Y uno de ellos es la separación Iglesia-Estado, la laicidad del Estado. Por eso es que el artículo 130 contiene un principio explícito que nos habla de la aconfesionalidad o de la laicidad del Estado. Y además, hay una serie de disposiciones constitucionales y de ley secundaria que establecen prohibiciones para que ministros de culto religioso sean, por ejemplo, candidatos o participen en política o se utilicen símbolos religiosos para las campañas que puedan ver afectada el principio de la libertad de decisión del elector. Eso está muy claro, está clarísimo, eso no tiene vuelta de hoja. Ahora, los hechos, ¿cuáles son? Bueno, pues los hechos son que esta persona habló en su radio. ¿Qué pruebas hay de ello? Pues está el link de lo que dijo. Bien. Ahora la pregunta es, ¿qué historia construimos sobre esta historia? Perdón, sobre este hecho y esta prueba. Que no hay la menor duda de ello. Pues hay una historia que plantea Morena que dice que eso influyó en la decisión de los electores, violando el principio de libertad del sufragio, y eso favoreció a la candidata de MC. La candidata de MC podría decir, oye, fíjate que no, yo no necesito de vejigas para nadar, yo no necesito ayuda de nadie, y si tú consideras que necesite ayuda para ganar, pues incluso podría yo suponer que estás cometiendo violencia política por razón de género. ¿Por qué crees que necesito, que no soy lo suficientemente preparado, capacitado para ganar una elección? Sino que crees que esa influencia o que esa voz influenció a los electores para que yo ganara. ¿Qué tal que en realidad nadie lo oyó, nadie lo vio y en nadie influyó? Pero bueno, el proceso de decisión de los jueces, en este caso, cuando analizamos el documento, ahora sí físico, la sentencia, vamos viendo cómo se va construyendo un argumento
¿no? Una línea argumentativa que va justamente desde las razones del porqué de esta prohibición, ¿no? Razones históricas, razones fundacionales, razones de política, razones pragmáticas, razones históricas, razones de violación a la democracia, razones que dicen que el nivel también o el jerarca o la jerarquía de esta persona tiene un impacto mayor que pudiera haber tenido cualquier otra persona. Y entonces va construyendo este hilo argumentativo, ¿no? Para poder construir su historia. Los hechos y las pruebas ahí estaban de inicio y aparecen, y nadie las cuestiona, nadie. Y analizan el contexto, digamos, en qué plataforma fue, cuántas personas siguen a la cuenta, el contenido del video, todo eso está clarísimo. Pero sobre estos hechos y evidencias se empieza a construir la historia de que es suficiente eso para haber influido en las personas y que tomaran una decisión que le favoreciera al movimiento ciudadano. Si me dicen, oye Rubén, ¿y cuál es la prueba objetiva? Pues no la hay. No hay una evidencia objetiva de que Gerardo y su servidor abrimos el Facebook de esta persona, y mucho menos hay prueba objetiva de que Gerardo digo, a mí Gerardo no me importa lo que diga este señor, yo voy a votar porque yo creo, ¿no? Y a mí sí me movió a pensar, incluso cambiar mi voto, por ejemplo. Yo no tenía pensado cambiar mi voto, ¿no? Evidentemente, no hay manera de probar lo que sucedió en la psique de las personas, ni siquiera saber si esa información nos llegó a Gerardo y a mí. ¿Y saben qué? Que Gerardo y yo ni siquiera vivimos en Tlaquepaque ni votamos, ¿no? Somos guatemaltecos y estamos en esa cuenta porque es una cuenta de las redes, del internet, y puedes estar donde quieras. Y además, Gerardo Martínez no aparece como Gerardo Martínez, aparece con un sobrenombre como el tipo Blue, ¿no? Y yo aparezco como el Aidanita, así me pongo un sobrenombre. Ni siquiera están identificadas las personas, o a lo mejor mi cuenta es un bot, ¿no? No hay un elemento objetivo de evidencia que me diga que efectivamente hay o generó un cambio. Pero sí lo que hay es una historia que se construye con la posibilidad de un riesgo latente, de que la versión o la información que se proporcionó en estas fuentes puede tener, digamos, o el nivel de jerarquía, puede tener una influencia moral en sus feligreses. Pero insisto, del millón de feligreses, en realidad no sabemos si son de Tlaquepaque, si todos son de Jalisco, si son mexicanos, y además si van a votar. ¿Y qué tal si yo tengo tres cuentas ahí? Estoy como ustedes, la Aidanita, ya no sé qué, y las tres cuentas las tengo. Así que tampoco puedo saber exactamente hacia quién va a dirigir, ni la manera de que esto influyó o no influyó en la decisión. Entonces, ¿qué es lo que el tribunal juzga? Es la posibilidad de riesgo del daño a la democracia. Fíjense bien, ya cambia el elemento objetivo del daño por la posibilidad de riesgo al daño. Esto es, si yo soltara a un toro de lidia en el zócalo de mi comunidad, sin que lesione a nadie, implicaría también un acto irregular o contrario a la norma, porque puedo poner en riesgo a las personas, aunque no a ninguna le haya lastimado. Pongo en riesgo a las personas. Esa situación de riesgo es lo que el tribunal está privilegiando. ¿Qué sucedería si el día de mañana los párrocos, ¿no?, o los ministros del culto religioso que ustedes quieran, como el de la iglesia maradoniana, o los, ¿cómo se llaman estos que practican Tom Cruise? ¿Qué es? Científica o algo así. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Cienciología.
la cienciología, bueno, saber que en México se encuentran registradas en la Secretaría de Gobernación 7,000 iglesias, es decir, 7,000 características de religión, 7,000, y ni siquiera me sé los nombres, por supuesto. Mucho menos saber cuál es la simbología propia de cada uno. Con lo cual me parece que cuando la norma dice que está prohibido usar símbolos religiosos, pues me parece que hay un claro mensaje, ¿no? Un clarísimo mensaje a cuál es la religión que más utiliza símbolos. Pues es la religión católica. Pero puede ser que la religión también entendida como una ideología, como una filosofía de vida, ¿no? Que tiene que ver con alguna divinidad, probablemente, que tiene que ver con la energía, probablemente, que tiene que ver con un plan maestro, probablemente, que tiene que ver con el universo, probablemente. Pero eso también nos coloca a que, en términos generales, las religiones, o la práctica de religiones es una práctica de una filosofía de pensamiento traducida en acciones y conductas. Con lo cual, el ser ateo, pues prácticamente implicaría también una religión. Porque, digamos, se acreditan los mismos elementos que las religiones. La religión maradoniana, aunque tenga 2,000 o 3,000 o 4,000 personas, no sé cuántas tenga, pues yo no conozco cuáles son sus simbologías. Pues a lo mejor si hay una persona que utiliza la playera de Argentina con el 10 y el apellido Maradona, ahí está utilizando un símbolo religioso de la religión maradoniana. O habrá, por ejemplo, sectas que no han alcanzado su registro administrativo en la Secretaría de Gobernación para considerarse como religiones oficiales. ¿Como cuál? Como la Santa Muerte, por ejemplo. Y eso no afectaría el proceso electoral, la voluntad de los electores. Imaginen un candidato que trae aquí la Santa Muerte. Pues no va a decir, no, es que no es símbolo religioso. ¿Por qué no? Porque no tiene un registro administrativo para hacer religión. Y lo cierto es que el pensamiento crítico, Gerardo, no nos va a llevar a suponer que una religión solamente es por tener un registro. Es que dice la ley de asociaciones religiosas que para constituirte en iglesia o asociación tienes que tener un registro válido ante la Secretaría de Gobernación. Oye, la Santa Muerte lo solicitó 5 veces y te los han rechazado por uno. Porque a quien adora no es igual, a lo mejor. O porque no sé qué han encontrado en el legislativo, mejor. Entonces ellos sí tendrían permiso de utilizar estos símbolos porque no son religión por no tener ese papelito administrativo. Eso es lo que nos conduce el pensamiento crítico, o a eso nos conduce el pensamiento crítico, a cuestionar lo que está en el análisis del contexto, a cuestionar si los hechos y las pruebas son de tal talante suficiente en su naturaleza y en que permita construir una historia sólida, porque mientras más cercanos estén estos pilares, pues el puente que construyó va a ser más fuerte. Pero si entre un pilar y otro hay una distancia, como para decir, señor, aquí están las pruebas del fraude, ¿y qué pruebas son esas? Pues es una gallina, un conejo y un cochino. ¿De cuál fraude, no? Pues que se estuvieron regalando animales para comprar un voto, y aquí está, en lugar de traer el efectivo, lo traigo, o traer el tinaco, ¿no? Pues aquí vienen los animales. Y resulta que el tribunal tuvo que contratar a un veterinario, porque se vinieron a ofrecer esas pruebas. Y después lo más chistoso, porque ¿qué creen? Tuvimos pruebas como, pues, del tipo, no sé si llamarlas supervenientes, es decir, pruebas que derivan de los de pruebas no secundarias. ¿Por qué? Pues porque el conejito, la conejita tuvo sus conejitos. Imagínate un tribunal electoral, ¿no? Tienen una experiencia interna,
con un veterinario cuidando a los animales, porque forma parte del expediente, el capítulo de pruebas. Son de esas cosas raras de la historia y muy simpáticas que nos han pasado en este tribunal. ¿Hasta aquí alguna duda voluntaria? Bueno, entonces decíamos que la relevancia del análisis pasa principalmente por la estructura del pensamiento del juez para generar un grado de convicción sobre una historia que se construye sobre lo que está ahí en el expediente, que son los hechos y las pruebas. Ahora que habrá que ver si esto que no tiene tendencia o este efecto de corroborar cosas de la historia que estoy platicando. Ahora, cuando decíamos que la ética en la decisión, la ética en la sentencia, tiene que pasar por varios temas, que hay que ver si es una sentencia ética. ¿Y cuáles son estos puntos en concreto? Ya no voy a hablar de la imparcialidad del juez, o la objetividad, o el profesionalismo, porque eso es para ejercer la función. Pero la propia sentencia, la propia decisión, o su propio análisis, digamos, su proceso para tomar la decisión, debe pasar por un conjunto de elementos básicos que están relacionados con una sentencia virtuosa, con una decisión virtuosa. El primero fue lo que Jorge y Gerardo dieron con el ejemplo de las puertas. Una sentencia ética es una sentencia que justifica la decisión más que fundarla y motivar. Así que una decisión justificada que me enseña los distintos caminos, las distintas puertas que abrió Gerardo, la evaluación de cada uno de estas oportunidades o posibilidades, y luego el balance de razones entre positivos y negativos para decidir atravesar la puerta, ¿no? Bueno, esa es una sentencia ética que complica la decisión. No lo es. En segundo lugar, ¿cuál sería, digamos, la mirada que debe tener un tribunal? ¿Ven cómo funciona el sistema de justicia penal, el electoral? No. Sino la mirada que tiene que tener es entrar en el puerto de destino que son los derechos humanos. Que es un poco ya lo que tenemos aquí en el un juez mira hacia la labor del Ministerio Público para ver si una carpeta de investigación la puede mostrar o no al sujeto que se está investigando. Es un juez que no está viendo al puerto del destino de los derechos humanos. Es un juez que mira a saber cómo cree que funciona la investigación o la justicia penal. Y la pregunta es, ¿qué acaso el Ministerio Público no tiene por tarea investigar? Sí, es tarea. O sea, no es judicializar el caso. Eso no es el puerto de destino, no es la función principal del MP. Es investigar y clarificar. Y mi pregunta es, yo que estoy siendo investigado, ¿no puedo contribuir a tu investigación? Aclarar las cosas. No te lo puedo dar. ¿Por qué no? Pues porque ¿qué tal si te desapareces? Bueno, ¿bajo qué supuestos? Justifica, digamos, una medida con la cual yo no pueda conocer el caso. No solamente porque te atiro por viajes, como tocar un botón rojo y suena un timbre, no. Sino tienes que hacer un esfuerzo argumentativo para justificar en mi caso por qué no me lo puedes mostrar en el expediente. Y esto implicaría que el juez de distrito, ante la negativa de ese Ministerio Público, el juez de distrito tiene dos posibilidades de mirar el caso. Uno, hacia ver cómo funciona el sistema de la justicia penal, y otro, mira hacia los derechos humanos de la persona que está siendo molestada e investigada. Y a pesar de que el artículo primero constitucional desde el 2011 nos dice ¿cuál es ese puerto de destino? Seguimos volteando hacia otro lado. A pesar que ya la Corte Interamericana dijo que es inconvencional la prisión preventiva oficiosa, seguimos volteando hacia otro lado y no hacia los derechos humanos. A pesar de que la democracia representativa, fíjense bien, es un derecho humano,
Seguimos volteando a ver si anulamos una elección o no. ¿Y eso qué? No, a ver, voltea hacia el puerto de destino. No pierdas la claridad en tu navegación. ¿Cuál es el derecho humano que se está violando? El puerto final es la democracia representativa. ¿A través de qué? El acceso a la justicia, a través de la libertad de participar en una elección, a través de los derechos políticos electorales, a través de qué? A través de la creación de un sistema de partidos políticos, a través de las candidaturas independientes, de la paridad. Hay muchos puertos aledaños, pero solamente hay un puerto final, que es la democracia representativa. Y todos estos demás puertos contribuyen justamente a llegar a este objetivo, la democracia. Entonces, cuando el juez electoral se pone a ver cómo sancionamos, se pone a ver cómo, si se anula o no, se pone a ver otras cosas, se nos olvida el puerto de destino. Y esto implicaría entonces el siguiente título. Arturo, ¿nos hace el favor de leerlo, el título? ¿El de evaluación del daño? Sí, no, porque la verdad que me quedó ahí de la presentación un texto pegado. Evaluación del daño. Esto es, si tenemos a la democracia representativa, que es un derecho humano, imagínate que esa persona, que las personas, bueno, las personas ejercemos los derechos humanos. Así que en la democracia representativa, que es un derecho, ¿cómo podríamos personificar? ¿Hay algún actor, algún personaje de algún cómic o anime que te guste mucho, que dijeras, yo lo vinculo con él? ¿Un personaje que lo represente? ¿Ah? Puede ser uno de los personajes que tú quieras, vamos con un gusto, no sé, la vida de Spider-Man. quieras. Messi, Spider-Man. ¿eh? Spider-Man. ¿Qué quieres? Ah. Spider, ¿no? Bueno, imagínate Arturo que tienes, ¿no? Vestido con su nuevo traje de hombre araña, pero con logos de democracia representativa. Y resulta que va contigo y dice, oye, fíjate, vamos para comprar un bocadillo. Y en el paso cebra lo atropella. ¿No? Van ellos y su sentido arácnido aquí le pega. Lo atropella. Estaba un maltrecho, ¿no? Y el vehículo que lo atropelló pues, te da la fuga. Mi pregunta es, ¿persigues al conductor o llevas al hombre araña al hospital? Lo llevo al hospital. Ahora, ya en el hospital, imagínate, se están viendo, ¿no? ¿Qué es, conforme a lo que acabas de leer, lo primero que vas a pedir que haga un grupo de expertos en el hospital? Pues que traten sus heridas, alguien capacitado que sepa tratar el daño, ¿no? Evaluar el daño primero, ¿no? Vamos a ver qué tiene, ¿no? Y Primero, evaluamos el daño. Ya después nos vamos a este segundo, bueno, el tercer punto que es que, por favor, tú mismo. la reparación integral. Esto es que necesita medicina, necesita una placa, tornillos, antibióticos, o se cura solito. Está bueno. Y ya después de que esté, digamos, arreglada su situación, lo que necesitamos es protegerlo, ¿no? Y una de las reparaciones integrales del daño puede ser una garantía de no repetición de este tipo de acciones para que no se vayan al hospital, ¿sabes? Entonces, tenemos que pensar en este grupo de expertos. ¿Cómo podemos considerar el daño que provocó a los topes de gastos de campaña que atropelló a la democracia representativa? ¿Cómo podemos
determinar el daño que está provocando una política electoral que permite que no haya elecciones primarias para escoger a candidatos de los partidos. ¿Cómo podemos evaluar el daño que sufre la democracia representativa si no hay equilibrio en la contienda para los candidatos independientes? ¿Cómo podemos evaluar el daño de la democracia representativa si no tenemos una autoridad como autónoma, independiente, profesional en su desempeño que organiza los procesos electorales? ¿Cómo podemos valorar el daño que le provocamos a la democracia representativa si se está condicionando el voto a la entrega de poderes sociales? ¿Cómo evaluamos el daño que sufre la democracia representativa si permitimos que el narcotráfico o la delincuencia organizada influyan en las decisiones de los electores? ¿Cómo valoramos qué daño sufre la democracia representativa con una serie de espectaculares por todo el país de los que quieren aspirar a un cargo de elección popular cuando ni siquiera son los tiempos, por lo menos es la regla? ¿Cómo evaluar el daño que está provocando la democracia cuando no tenemos tendencias éticas? ¿No? Que es esta parte que estamos analizando, que no miramos hacia el derecho humano. El daño a la democracia se le generó. Y parece que lo que estamos haciendo es mejor perseguir al delincuente, al infractor, para que no vuelva a sancionarse. Y dice, a ver, ya lo capturaron, ya lo llevamos con el Ministerio Público, no tienes pruebas. Lástima, nos va para atrás, ¿sabes? Ya lo capturamos, lo llevamos a las autoridades. Y nos dice, ¿qué crees? Tus argumentos están bien capas. Los 4 días que te tienes para presentar los niveles que te convirtieron en 5, ya perdiste, compadre. Oye, ya lo capturamos, lo llevamos free, necesitamos que lo juzgues. Está bien, le voy a poner una multa consistente, 10 pesos de multa. ¿Sabes? Si empiezas a atropellar a todo el mundo, 10 pesos en tu cartera, pues vas a atropellar a todo el mundo. Porque además ni siquiera pagas tú de tu cartera las multas. Las paga Andrea, las paga Jorge, las paga Gerardo con los impuestos. Entonces, se nos olvida mirar el puerto del destino. Y el puerto del destino, a que de una u otra manera se le afecta, es el derecho humanitario de democracia representativa. Entonces, una visión crítica, un pensamiento crítico de la decisión es esta. ¿En qué sentido? En que ahora, si voy a anular mi elección, Gerardo, es por el punto 3, reparación integral. ¿Qué significa eso? Que en lugar de darle antibióticos, voy a anular mi elección. Porque de esa manera el grupo de expertos considera que se repara la elección. ¿Ok? Oye, que voy a ponerle una multa en partido del candidato. ¿Derivado de qué? Derivado de la reparación integral del análisis de la evaluación del daño y cómo voy a reparar la violación. Oye, metiste la vida que no debías, pues ahora pagas, ¿no? Si tú crees que así te repara el daño, está bien, pero que justifiques tu decisión. Y justificar no solamente porque se me ocurrió, sino porque hay varias posibilidades y opto por la mejor. Como tú decías, Gerardo, tengo 5 puertas, 5 posibilidades para reparar. Pues a lo mejor 5 son necesarias, o las 5 no son tan necesarias, basta con una que es la efectiva y con esta sea suficiente. A lo mejor no necesito ni anular la elección, ni sancionar a nadie, basta con que salga una tarjeta amarilla, como en el fútbol, y le diga, y partido, y la próxima vez que violes la veda electoral, voy a suspenderte el próximo proceso electoral. La pusiste medio peligrosa. ¿Y esto qué significa? Que son medidas de reparación integral del daño. Sobre todo cuando tenemos a un médico, el internista, que es amigo de Arturo, y te dice, ¿sabes qué, Arturo? Lo que más me preocupa de tu amigo, de Spider-Man, lo que más me preocupa es
que de manera silenciosa y constante le están introduciendo veneno. Nadie se da cuenta. Poquito, poquito. El problema es cuando ya de ese poquito ya haya provocado un cáncer y ese cáncer una metástasis. Y ya nadie va a salvar a tu amigo. Entonces no llegues a ese punto. Y la Corte lo dice en esta frase. El daño que tenemos que tener tanto los gobiernos o los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos como su población es la erosión constante, permanente y silenciosa de la democracia. ¿Esto qué significa? Que todos los días a una gotita de veneno. Por eso parece que todo y nada es veneno, depende de la cantidad. Así que si sufres de diabetes, bastan unas gotitas de miel, por ahí, unas gotitas de miel, hasta que revientes el organismo. Eso es lo que más le preocupa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dirán, bueno, es que esto ya depende de cada país, de sus leyes, de sus autoridades. Y fíjense que la Corte, digamos, por la OEA, por esta situación, que sentó en las grandes mesas, así como esta, a los dirigentes de los países miembros, y entonces les propuso en Santiago de Chile asumir un acuerdo. Y ese acuerdo significa renunciar a tu soberanía interna para conocer en los problemas de la democracia representativa. Es decir, México va a alegar que son sus tribunales, que son sus leyes únicas que van a funcionar aquí para analizar una controversia que daña a la democracia representativa. Ustedes dirán, ¿de verdad? ¿Sí? ¿Sí? O sea, no solamente el tribunal de Claudio puede conocer, y es más, podría conocer algo y hacerlo a un lado el orden internacional. ¿Podría Colombia denunciarnos? ¿O Argentina denunciarnos? Podría, que lo haga. Porque no necesitamos este compromiso internacional de la democracia representativa, que es un tratado internacional, que es ley fundamental, que está al mismo nivel que nuestra Constitución y que la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuál caso? ¿Se acuerdan? ¿Tienen presente alguien algún caso donde esto se haya realizado? De digamos, que este convenio internacional haya estado por encima incluso de las decisiones de la Corte Suprema de un país en materia electoral. ¿No? Bolivia 2019. El triunfador de las elecciones, en términos de la justicia, en términos de la democracia de ese país, de la votación, bueno, de las votaciones de ese país, de las resoluciones de sus tribunales o de la alta corte, fue Evo Morales. Evo Morales, según esto. Bueno, Evo Morales no es presidente de Bolivia. Evo Morales no terminó sentado en la silla presidencial. Evo Morales terminó refugiado en México. ¿Derivado de qué? Derivado de un convenio suscrito entre la OEA y el gobierno de Bolivia. ¿En qué sentido? En que el dictamen que emitiría un grupo de expertos observadores electorales iba a ser vinculante para el Estado de Bolivia. Podrían haber dicho, oye, a ver, es nada eso no tiene efectos jurídicos, sí tiene efectos jurídicos, porque Bolivia firmó el Tratado de Santiago, donde renunció a que solamente había una competencia doméstica o nacional para conocer los conflictos en materia de no le importa a la OEA, a la Corte Interamericana, que hay 2 o 3 o 10 o 100 partidos. Tienen que ver con algo interno. No le importa si hay candidaturas independientes.
No le importa si hay financiamiento, dependiendo del modelo que se escoja. Pero hay elementos sustantivos para demostrar cómo se daña. Por ejemplo, cuando se viola la secrecía de cifrado. Cuando se condiciona el voto, por ejemplo, a la instrucción, aunque el propio artículo 23 párrafo 2 dice que se puede regular, bueno, en México no todos podemos votar. Pero, por ejemplo, por el tipo de piel, por el género, por el estado civil, pues claro que eso afectó elementos básicos de la democracia. Por ejemplo, la renovación del poder público. Si no se hace eso, es decir, si hay una extensión de mandato, la democracia representativa. Si hay reelección indefinida del cargo, la democracia representativa. Si hay una reelección por 3 periodos, fíjense bien, por 3 periodos del presidente de la República, la democracia representativa porque anula el equilibrio de poderes. Si hay una reelección por otro periodo, fíjense, nada más por un periodo adicional, dirán, ah, bueno, pues se vale, pero tiene que haber otro juicio de razonabilidad en cuanto a la duración del empleo. Imaginemos que en México la presidencia dure 10 años. Una reelección implicaría 20 años. Que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que dura 4 años de presidencia, tienen derecho a una reelección, serían 8 años. Es decir, estamos hablando de 8 más una segunda, una tercera, son 12, más una cuarta, 16, más una quinta. Serían 5 reelecciones en Estados Unidos, una en México de un periodo de 10 años. Así que la Corte dice, espérate, no se trata de ocasiones en que puedas enfrentarte al elector, sino de lo que se trata es que también el periodo presidencial sea razonable. Razonable, hay que hacer este balance de razones, como decía Caral. Tengo una cuenta que dice que son 4 años, otro que dice 5, otro 6, otro 8. ¿Y en qué punto ya digo esto ya no es razonable? 10 años ya no es razonable. ¿O por qué sí es razonable 10 años? ¿No? O sea, a lo mejor si vivimos 200 años, pero ahorita el análisis del pensamiento crítico me lleva a pensar el tipo de cargo de reelección, si es presidencial, pues eso significa que lo podría hacer siempre y cuando hubiera un verdadero equilibrio de poderes. ¿O por qué sí puedo hablar de la reelección de diputados y senadores? ¿Por qué? Porque el sistema que estamos implementando en México no es un sistema parlamentario, es un sistema presidencial, así que esas son figuras menores que no pueden, su reelección no puede ver el equilibrio de los poderes. Y además son muchos. Pero en un sistema presidencial, donde todo opera para darle o configurarle un mayor poder a la figura central, que es el presidente de la República, es decir, todo el sistema funciona para darle más poder. Imagínate otro periodo más de 6 años. Si así al final del periodo prácticamente tiene sometido al Congreso, al Poder Judicial, a la oposición, a los organismos autónomos, imagínate 6 años más. Se va a meter a casa. Y así es. El poder es físico y el poder se sigue moviendo. Yo sé que tengas un diseño institucional muy inteligente y que las personas que están ejerciendo esos controles asuman su valentía, su papel. Pescan, no señor, aquí usted no en mi casa. Nos puse meter aquí a las 2 de la noche. Hay horarios de visita, así que, como el novio, las visitas tienen su horario y a las 10 se va a su casa. Ya se puede quedar a las 2, 3 de la mañana. Son piques de control del poder. Entonces, el pensamiento crítico nos lleva a conducirnos de la siguiente manera. Pensamiento crítico en la toma de decisión. Primero, ¿cuál sería? Asumir con ética la decisión, no solamente desde el punto de vista de la persona o de la profesión del juez, sino desde el contenido de la decisión, que es este proceso
de razones sobre las cuales se está construyendo una historia a partir de hechos que son pequeñas franjas de la realidad que estamos. Entonces, para construir una historia, tenemos que ir hacia el puerto de destino, que es el derecho humano. El puerto final al que todos queremos llegar, la democracia representativa. Porque eso me va a vivir en una torre de edificios, en un edificio donde se respetan todos mis derechos humanos y donde el sistema me permite seguir ejerciendo mis derechos humanos, en el ejercicio, en la tolerancia, en la protección judicial, además. Y ahí es donde yo quiero vivir, donde sé que las mujeres no van a vivir inseguridad, donde no las van a hacer menos, donde pueden, igual que los hombres, donde no necesita acciones afirmativas para que puedan ocupar un puesto de elección popular. Ahí me gustaría vivir, donde no me pidan derechos de piso, donde no me vayan a secuestrar, donde la policía realmente sirva para lo que es, ¿no? Y no para generar actos de corrupción, donde haya un gobierno que actúe en función de su ciudadanía y no para los intereses propios, familiares o de grupo. Ese es el lugar ideal, ese es el puerto, ese es mi paraíso. Por eso lo pongo aquí con una fotografía, con la luna, yo con la tarde, las nubes, ¿no? Es un lugar hermoso. Ahí es donde yo quiero vivir con mi familia, con mi comunidad y con ustedes. El camino para poder llegar ahí, o el aeronave que me va a llevar ahí, se llama democracia representativa. Imaginemos que esa aeronave todo el tiempo la están rentando los pájaros, con el servicio, con el mantenimiento. Pues yo no sé si me va a poder llevar. Y si yo no estoy pendiente de los daños que se le están produciendo de manera constante, ya se empezó a oxidar, ¿qué arreglar? Se le cayó un proyecto, se soltó una pieza, ¿qué arreglar? Ustedes están que quieren es que tienen un mantenimiento adecuado. La democracia también debería tener un mantenimiento anual, por lo menos. Un check-up anual para ver cuál es su estado de salud. Y entonces, si encontramos que hay daños provocados desde hace 30 años, 70 años, 100 años, o 5 años, o un mes, pues lo que hay que entonces ver es que ese grupo de expertos nos diga cuál es la evaluación del. Y en segundo lugar, nos dé opciones para reparar, como dice Arturo, para repararle el daño. Y entre esas opciones, seguramente vendrá, por lo menos, garantía de no repetición de esas conductas, porque no queremos que nos dejen atropellarnos. Y entonces, queremos que ese tipo de cosas no pasen. No es como decir, compadre, esta es la piñata de la democracia representativa, pégala a través de un ¿qué pasa? Gustó que campaña y tienes una pequeña sanción. Pues como la piñata, la cosa de una. Oye, no tienes, de verdad que lanzaste todos los topes de una manera absurda. Pues sí, que no pasa nada, porque hay un desfase entre el dictamen de fiscalización del INE y los medios de impugnación locales y federales, y quién se llega a hacer esto. No va a pasar absolutamente nada. Y si la política del INE es, no puedo controlar tantas elecciones, tantos candidatos, tantas actividades de campaña, y mi sistema integral de fiscalización lo único que hace es ser un repositorio digital de la información, y tengo que contratar 500 personas que no son expertos en fiscalización. Voy a actuar de buena fe, y en lugar de haber gastado 30,000 pesos, el partido gastó 1,500 pesos. O 300 pesos, se le olvidó. Y la fiscalización que está bien. El contrato de los, ¿cómo se llama? Por 6 horas le costó 300 pesos al candidato. Entonces, el mensaje, ¿cómo no va a volver a lastimar la democracia? Independientemente de que te castigue o no te castigue. Yo
pues voy a seguir a tu padre, que tengo que llevar al accidentado, llevar al hospital, llevarle la representativa al hospital y que se va a olvidar. Oye, ¿qué es una lesión menor? También, solita, se arreglará. Escuché el otro día, hace un par de días, más bien, a Lorenzo Córdoba, que decía de estas elecciones del domingo, que se demuestra que la autoridad electoral está para lo que está, para organizar procesos electorales. Y, a ver, o sea, sí, pero no. O sea, sí, pero no. Sobre todo cuando los resultados electorales son tan amplios, pues ya nadie le entiende. Pero cuando son cerquitas, cerraditos, como se podría suponer que van a pasar en el Estado de México, no sabemos qué tanto hoy resista nuestra democracia con declaraciones de fraude electoral. Manifestaciones, detenciones, de instituciones. Vean lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, siendo presidente y candidato. Habló del fraude de las elecciones y del asalto al Capitolio. ¿Y qué hicieron las redes sociales y algunas medios de comunicación? Le cortaron en el momento que estaban diciendo que bajaron. Ahorita la canceló su cuenta de más, igual que Facebook. Porque es evidente el daño a la democracia de sus declaraciones. El presidente del país más poderoso convocando a una toma del bien. Y eso nos daña la democracia. Es que no anula una elección esa declaración. A ver, no voltees a ver allá. Voltea a ver de la democracia, que la acaban de atropellar, la están pisoteando. Están a punto de tener un segundo puñal en el corazón. Y tú sabes que el proceso no hagas eso. De esta manera, voltear a ver, humanos, fortalece el pensamiento crítico, porque no solamente nos enfoca hacia un destino, nos establece el análisis pormenorizado del contenido del derecho humano, de lo que se trata la democracia representativa. Y además, acuérdense que cuando hablamos de los derechos humanos, no solamente hablamos de cómo lo pueden ejercer las personas, sino que esta es una moneda que tiene dos caras. Y a fuerza hay que ver la otra. A fuerza. La otra cara implica el conjunto de compromisos que el Estado debe asumir para que se pueda llevar a cabo, respetar este derecho. Porque si no, decimos, sabes que el ciudadano puede decir, hablar y lo que quiera. Pero hay que voltear y decir, pero es que para que puedas hablar, para que puedas pensar, para que puedas expresarte, el Estado debe hacer esto y dentro del debe está cómo garantiza judicialmente que tú puedas hacer, que tú puedas decir y que tú puedas hacer. Entonces, en el derecho humano de la democracia representativa, no solamente es cómo lo ejercemos como ciudadanos, sino la buena cuáles son los compromisos que asumen, ¿no? Que efectivamente y decía yo una partecita del 23 de la Convención que habla de la renovación del poder público. La renovación del poder público no solamente significa alternancia, es una de sus características, pero no solamente, sino lo que significa es que un grupo que se organizó porque no veía representados sus intereses con los partidos políticos tradicionales, se organizó, llegó a ser partido político de minoría, pasó el tiempo, se organizó nuevamente, fue una oposición más o menos fuerte, volvió a pasar más tiempo, y bajo un sistema democrático fue a elecciones, ganó las elecciones y hoy es gobierno. Y eso está padrísimo, así debe ser. Ahora, cuando hablamos de este elemento de la renovación del poder público, implicaría que ahora hay que renovar a ese poder. ¿Y cómo se va a que gane las elecciones? Sino con la ruta que este mismo analizó para llegar al poder. ¿Esto qué significa? Que debe dejar abiertos los túneles, los caminos, para que alguien como él, que es
que no se siente representado pueda formar una organización, después partido político, después ser minoría, después ser oposición y después ser gobierno. Es decir, dejar abierta una carretera en aquel curso, pero si empiezas a ponerle fallas, obstáculos, si no repara los baches, si le pones carpeta, si reformas la ley electoral, bajando los recursos, modificando esto, quitando el otro, entonces pareciera que lo que estás haciendo es abrazar el poder. Para no permitir que otros como tú puedan vivir el poder. Y esa parte, digamos, requiere un análisis de la legislación y de las reformas electorales. Así que no solamente, Gerardo, se trata de revisar las condiciones de fiscalización, no. Hay que revisar el contexto de las normas electorales para saber si hay un abrazo, y con eso es el principio básico de la democracia representativa. Eso hoy en día se le llama o se le conoce con el nombre de integridad electoral. Es decir, un conjunto de buenas prácticas que tienen que implicar justamente para poder decir que estás viviendo las características de un proceso electoral democrático y que vives en un que te permitiría llegar a este punto, ¿no? Difícil, pero finalmente es algo que de manera legítima todos aspiramos a llegar. Sí, Gerardo, por favor. Sí, por supuesto. Y esto tiene que ver también con, creo yo, con la gobernanza electoral, porque el análisis de las sentencias, cualesquiera que fuera esa en el ámbito electoral, tiene que ser responsabilidad de todos quienes integran la cadena de la democracia representativa. Léanse jueces, léanse diputados, léanse legisladores, léanse instituciones, léanse autoridades administrativas, autoridades jurisdiccionales. Solamente así es como tendríamos, como dice el cuadro, una reparación integral. Si no está, desde mi punto de vista, analizada la sentencia, identificado el problema y haciendo la reparación integral del problema del daño que se hizo, pues difícilmente va a haber posteriormente una solución, no va a haber una repetición. Entonces, creo que tiene que ser un tema integral. Un último comentario. Me parece que es muy importante que las sentencias se den en un colegiado. Eso es muy importante porque en este tema, desde mi punto de vista, quienes hacen la primera revisión de las sentencias del magistrado ponente son sus compañeros. Y si los compañeros identifican que hay algún problema o los integrantes identifican que hay algún problema, pues hacen la propuesta de modificación. Eso me parece un acierto del diseño que tenemos en los tribunales, porque permite que las sentencias tengan una mayor integralidad. Gracias. Gracias. Gracias, Gerardo. Muy bien. Y finalmente, nada más decir o terminar de señalar esta conversación, que otros elementos de esta ética de las sentencias tienen que ver con el análisis de perspectiva. Esto es, que implica ver si dentro de las actuantes en el proyecto hay cuestiones de género, de interculturalidad, de la edad, etcétera, 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 ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues es voltear a ver los derechos humanos. Y eso nos permite no solamente identificar cuál es el contenido de sus derechos, sino también otros subderechos de otras personas que pueden estar vinculadas ahí. Tenemos a un policía que detiene a una gerente de un bar que cerró muy tarde. La detienen también a un ambulante y detienen a una misma avenida, en la calle detienen a una mujer que en efecto termina. La pregunta que hay: ¿creen que las mujeres recibirían el mismo trato de la misma manera? Evidentemente. Si, por ejemplo, ve cómo está vestida la gerente para tener un trato. Si vemos que la comerciante ambulante es una mujer, una indígena con 14 años, 15 años y con un bebito,
pueda tener otro tipo de trato. Si la sexoservidora, pues también puede tener otro tipo de trato, vejaciones, grabaciones, burlas. Y si esa persona, mujer sexoservidora es trans, seguramente recibirá otro tipo de trato. Con lo cual, entre el análisis tradicional, que es como ver hacia dónde funciona la justicia electoral, penal, etcétera, lo tradicional sería nada más ver si el policía actuó conforme a derecho, si la detención es ajustada a derecho. Si volvemos a podríamos ver el tipo de trabajo que tiene y qué tendría que hacer el trabajo que recibe conforme a los tratados internacionales. Y que hay ciertos grupos que necesitan más protección que otros. Es el compromiso del Estado de hacer acciones en esos grupos para que todos puedan sentirse incorporados real y efectivamente a la sociedad. Yo podría plantear si las 72 horas de detención también son adecuadas. ¿Por qué? Porque esa niña de 50 años que debe quitar su bebé. ¿Y quién va a tener el bebé? O a lo mejor la servidora también tiene un bebé. Y también puede ser que la administradora del antro tenga hijos. Para los tres, habría condiciones especiales en el parte del Estado para proveer de los mecanismos o de la necesidad de analizar si la detención de 72 horas es adecuada o no. Pues claro. ¿Por qué? Pues porque seguramente su servidora, bajo sus condiciones, sus características, no puede ver quién le atienda a su familia, a su bebé. Igual lo pasaría con la misma niña indígena que está vendiendo ahí aguacates o algunas cosas así. Bueno, pues el bebé tiene que comer. Y entonces de sus derechos de otro que por el caso, pero que finalmente sí lo estamos, porque estamos viendo el derecho humano, con lo cual implica una clara distinción entre solamente si la detención es legal o volteamos a ver todo el conjunto de posibilidades y de compromisos que debe de asumir el Estado frente a esos grupos de personas que tienen, por una situación de vida, mayores dificultades para ejercer los mismos derechos humanos que Andrea Jorge y Arturo podemos ejercer sin. Hasta aquí mi participación, muchas gracias. Ojalá este conjunto de reflexiones sirvan para construir, contribuyan justamente para el análisis que seguramente harán ustedes en el futuro de los distintos actos. Gracias Andrea, Gerardo, Jorge, gracias Arturo. Esperemos que nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.